Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que contribuye al desarrollo de competencias del personal de salud y favorece la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy, como ustedes saben, corresponde el Seminario Permanente de Investigación en Salud y el día de hoy el tema lleva por título Metodología de la investigación en enseñanza de la ecuanimidad compasiva para el personal de salud. Nos acompaña como ponente el doctor Ismael Ramírez Villaseñor, a quien voy a presentar. El doctor Ramírez Villaseñor es especialista en medicina familiar por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en farmacología también por la Universidad de Guadalajara, candidato a doctor en investigación psicológica por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Ha sido profesor de farmacología aplicada en la Universidad de Guadalajara y de esa materia también medicina familiar en el TEC de Monterrey y en el campus Guadalajara. Sus líneas de investigación desde 2015 han sido la educación de emociones y sentimientos de estudiantes y médicos en el contexto de la relación médico-paciente. Introdujo en México el método clínico centrado en el paciente en 2009. Está relacionado con líneas de investigación en las que ha publicado el libro Casos crónicos manejados con el método clínico centrado en el paciente en el 2020 y el capítulo Enseñar el camino de la evidencia científica hacia la persona. En el libro de Educación Médica también centrada en el paciente, editado por la Universidad Complutense de Madrid en 2017. Ha reunido 31 artículos publicados en diversas revistas indexadas, principalmente en lengua española. Y pues le damos la bienvenida al doctor Ismael y les recordamos a todas las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al final de la sesión. Yo estaré pendiente tanto en el chat de esta videoconferencia como también en Facebook. Y pues le vamos a ceder la palabra, doctor Ismael, y cuando usted me indique, yo puedo compartir la presentación. Muchísimas gracias, Jessica. Ha sido una aventura esta hora que intentamos conectarnos. Fue una de las más estresantes de mi historia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero, antes de iniciar esta presentación, agradecer enormemente al doctor Javier García de Alba, quien estuvo al pendiente de todo este trabajo de investigación desde el principio, y bueno, que le debo un saludo solidario. Y también un saludo muy importante a quien me permitió la experiencia con los residentes, que fue la doctora Marilena Guadalupe Casillas en el ISSSTE en Guadalajara. Y bueno, iniciamos esta presentación que es producto de un trabajo de una tesis doctoral, que aquí yo voy a presentar de una manera más o menos sucinta para no llenarnos con demasiados detalles. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Sí. El objetivo de esta sesión, bueno, es mostrar los resultados que tuvimos en esta primera investigación de un método expresamente concebido para enseñar ecuanimidad compasiva. En un momento les voy a decir qué es ecuanimidad compasiva. Vamos a pasar al siguiente. Voy a tratar de ser lo más sucinto, pero hay que decir algunas cosas un poco de nivel filosófico, ¿no? De respecto a los antecedentes. Voy a omitir la gran mayoría. Nada más habrá que decir que la raíz de todo este asunto está en que la medicina, la práctica profesional que hacemos nosotros, ha estado centrada en una serie de paradigmas, como muchas otras actividades profesionales y científicas. Y bueno, ¿qué sería paradigma? Bueno, es un conjunto de entrelazado de cosas, de ideas sobre qué es la realidad, qué es el conocimiento y cuáles son los métodos para adquirirlo, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Pues resulta que el paradigma biomédico en el cual hemos estado trabajando durante todo el tiempo ha sido el que ha dominado la historia de la medicina, pero existe otro que es el centrado en la persona. Y vamos a compararlos aquí rápidamente.
En la columna de la izquierda ustedes pueden ver que dice que el paradigma biomédico fue el enunciado por Bichat ya hace más de 2 siglos, donde él consideraba que la enfermedad siempre era una patología, subyacía a una patología, a un trastorno de tejidos y demás, ¿no? Estamos hablando de la época que surgió todo esto de las autopsias, la histología, ¿no? Y por lo tanto, esta enfermedad siempre era objetiva, que podía separarse de la persona que sufre, porque ustedes saben que se crearon los modelos animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y que toda patología debía de tener síntomas, y que los síntomas, cuando no estaban acompañados de patología, pues se llamaban trastornos y además como que no eran legítimos. Fue hasta 1969 en que Enid Balint, la esposa de Michael Balint, planteó una idea, digamos, un poco más avanzada que esta. Es decir, bueno, hay que, además de ver la patología, ver a la persona. Entonces, el enfoque centrado en la persona lo planteó así, como una forma de práctica clínica que busca enfocar a la necesidad y preocupación del paciente, no solo las del médico, ¿no? Y en esta situación, pues surge que además de la patología, existe un diagnóstico de la persona. Bueno, ¿quién es esta persona? ¿Cuáles son sus relaciones inmediatas, su familia, la comunidad donde trabaja o donde vive, su historia de vida, experiencias, padecer, etcétera? Entonces, quería que esto quedara claro porque estamos hablando de un proceso de cambio paradigmático en la medicina, ¿sí? Bien, el método biomédico nos legó este procedimiento de diagnóstico diferencial que todos conocemos. El paciente tiene síntomas, nosotros buscamos signos, usamos laboratorio, llegamos a un diagnóstico, tratamiento y hacemos un tratamiento supuestamente específico, ¿no? Pero fíjense que en esta concepción de la vida, de la medicina, todo es objetivo, ¿verdad? No existen sentimientos, emociones. Obviamente asume el modelo de Bichat, del anatomopatológico, cree que los biomarcadores son equivalentes a tener enfermedad. Por ejemplo, tener una glucemia de 250 significa que inmediatamente la persona tiene la enfermedad y las consecuencias de ella, ¿no? Que si no hay patología y los síntomas son considerados como no legítimos, ¿no? Vean ustedes también aquí que aquí se considera separado la mente del cuerpo. Entonces empezamos a hablar de enfermedades que son físicas, patologías propiamente dichas y las que llamamos enfermedades mentales, ¿no? Desde allá viene esta división. Bueno, el otro modelo, centrado en la persona, pues generó también un modelo clínico. ¿En qué consistió? En que incluye, si ustedes ven en la primera imagen donde dice uno, explorar la salud, la enfermedad y el padecer de la persona, incluye todo lo que el modelo biomédico ya había avanzado, diagnóstico diferencial, etcétera, pero aquí incluye también el padecer. ¿Qué significa para la persona el padecer? Hay un acrónimo que utilizamos, se llama SIPE, que es sentimientos, ideas, función, expectativas, ¿no? Respecto al paciente que atendemos, respecto a la enfermedad que tiene y a los conceptos de salud. Y eso, además, lo trasladamos donde dice el cuadrito que dice grupo 2, ¿no? Comprender a la persona completa. Traemos todo lo anterior del diagnóstico diferencial y lo incluimos en quién es esta persona, cuál es su familia, cómo vive, cuál es su historia de vida, ¿no? Y su contexto distal que ya habíamos dicho, ¿no? En todas estas cuestiones tenemos que llegar al punto 3, que es cómo encontramos un terreno común respecto a cuál es el problema a tratar, ¿sí? Mientras no acordemos cuáles son las cuestiones que habrá que manejar en conjunto el paciente y los clínicos, va a haber diferencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuáles son los roles que le toca al paciente? ¿Qué le toca? Bien, y ven ustedes en el punto 4, dice mejorar la relación médico-paciente. Ahí es donde nos ubicamos nosotros en lo que estamos haciendo. Quisiera que le dieran una línea nada más para que aparezca ahí en verde, enseñanza de la ecuanimidad compasiva, la aportación desde la medicina familiar mexicana. ¿Estamos viendo esa imagen, estimada Jessica?
Justo estoy en donde dice, cada paradigma llevó un método clínico, ¿o es la siguiente? Hay un esquema donde dice método clínico centrado en la persona. Ok, sí, Esa tiene varias imágenes y si le das por ahí clic, aparece en la parte de abajo una línea verde sí, que dice enseñanza de la comunidad. sí, O sea, lo que quería entonces ubicarlos es de que nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo está dentro de la filosofía de la medicina centrada en la persona, dentro del método clínico centrado en el paciente y nos está concentrando en una cosa. ¿Y cómo es que yo mejoro la relación con mi paciente? Que creo que es la aportación importante y lo que, en mi opinión, le había estado faltando al método clínico centrado en el paciente. Muy bien, entonces vayamos al tema un poquito de por qué hacemos todo esto. Miren, la siguiente imagen, ustedes pueden ver que dice un cuadro amarillo o naranja que dice, los residentes están en contacto con el dolor y la muerte. Y luego una primer flecha, ¿no? Fíjense, carece de espacios formales para expresar y educar sus emociones. ¿Lo estamos viendo, Jessica? sí, Muy bien, el siguiente. En situaciones clínicas con alta emotividad, la empatía desaparece. Eso es algo bien estudiado. ¿Sí? El siguiente cuadrito. Con frecuencia, los profesores de pregrado y los tutores clínicos son antimodelos de conducta. No solo lo enseñan, sino que enseñan lo contrario, ¿no? Y el último cuadrito. Entonces, los residentes que están en contacto con el dolor y la muerte todo el tiempo son inducidos a suprimir sus emociones, pero paradójicamente, al mismo tiempo, a anteponer los intereses del paciente. Entonces, todo este conjunto muestra una enorme complejidad de la educación afectiva. No hay espacios para decir cómo me siento, para llorar, para gritar, para sentirme desvalido, etcétera. Las situaciones clínicas siguen allí cada vez más intensas y los profesores no ayudan mucho. Claro, hay excepciones, pero en el mundo lo que está ocurriendo es de que no existe ese apoyo educativo. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿y por qué es importante enseñar ecuanimidad compasiva? Quiero que noten que ya no estamos hablando solamente de empatía o de compasión separadas, sino de que precisamente es la aportación que creemos que supera las dificultades anteriores de enseñar ecuanimidad, de empatía nada más sola o compasión sola, ¿no? Otro le llamamos ecuanimidad compasiva. Ahorita vamos a explicar qué es. Pero ¿cuáles son las ventajas? Bueno, sabemos que esta postura, esta configuración compleja, produce beneficios a la salud de los pacientes y de los clínicos. Hay muchas pruebas al respecto. Porque como ya dijimos, el discurso de la Escuela de Medicina pregona empatía y compasión, pero desafortunadamente te suele enseñar lo contrario. Y porque, punto 3, no hay un método claro para enseñarla, entonces nosotros estamos trabajando en ese método. Y bien, en esta imagen le voy a pedir que le des clic, Jessica, a donde aparece la línea verde. Todo, son 3 imágenes. Donde dice resonancia empática con las emociones intensas de los pacientes. Es el primer punto que tenemos en el contacto clínico. ¿Y de qué depende de que desarrollemos economía compasiva o no? De la línea, de la secuencia verde, ¿no? Si procesamos ecuánimemente la emoción, es decir, nos damos cuenta que esa emoción intensa no es mía, sino que viene del paciente, yo la comparto, yo resueno con ella. Puedo entonces desarrollar ecuanimidad compasiva. ¿Y cuál será el resultado? Que genero sentimientos de motivación para aliviar el sufrimiento del otro, pero también tengo efectos psicofisiológicos demostrados para mí mismo. Vamos ahora por la línea gris. Vamos a poner, son 4 cuadritos. Si no logramos irnos por la línea verde, entonces no distinguimos el origen de las emociones intensas y entramos en contagio emocional. Esto nos da una respuesta reflexiva de parte de cualquiera de nosotros. Está guiada por la lástima, la simpatía, que se llama el lenguaje sajón, y esto genera sentimientos para sí mismo, egocéntricos, digamos, respuesta fisiológica al estrés, desapego afectivo, sufrimiento empático y burnout. Esta es nuestra teoría general y creo que logramos
al final del estudio confirmarlo. Bueno, entonces vayamos a decir, bueno, ¿qué es la ecuanimidad compasiva? En su definición compleja, digamos, en su concepto complejo que desarrollamos es lo siguiente. Es una configuración subjetiva, y no puede palparse, verse, medirse, que emerge de la interacción de emociones y procesos simbólicos. Se modula por autoconocimiento y en esas circunstancias se experimenta el sufrimiento del otro, es modulado por ecuanimidad y esto ocurre en la relación médico-paciente. Todo este proceso incluye el deseo genuino de aliviar el sufrimiento del otro con las acciones necesarias. Vamos a darle un clic ahí. De manera coloquial, podemos decir que es actuar compasivamente y a la vez ecuánimemente en la relación médico-paciente. ¿Sí? Eso es lo que intentamos enseñar. Vamos adelante. El objetivo principal del trabajo fue identificar, porque es la primera vez que se hace sistemáticamente, identificar y describir los elementos del aprendizaje de la ecuanimidad compasiva que reportarían los residentes de primer y segundo año que pasaron por este proceso, ¿no? El método le denominamos Rabijal. Y ahorita les vamos a describir más adelante. ¿En qué consistió el método Rabijal? Es un método educativo complejo, incluye 6 puntos. Si ustedes ven la imagen, dice método Rabijal. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Muy bien. Entonces ven ustedes que hay una lista de seis puntos. El primero es un curso que se llamó Bases Filosóficas de la Medicina Familiar. El segundo es un curso de método clínico centrado en el paciente. Los componentes y todo esto que ustedes vieron en el esquema anterior es un proceso. Estos 2 cursos toman 2 meses cada uno, como ven en la columna derecha. El siguiente elemento del método es un video que denominamos los pacientes como profesores en la Escuela de Medicina y que ustedes podrían visualizar en el YouTube, lo podemos subir. Y luego el cuarto componente son los cortos de cine de la relación médico-paciente que podrán ver descritos en la tesis con mucho detalle, ¿no? El punto 5 es casos clínicos reales centrados en el paciente. Uno de ellos es paciente seguido por 2 años, niño chiquito que murió después de 2 años, y los grupos Valiant. Bueno, en total esto nos toma prácticamente 2 años. ¿Sí? Pasamos a la siguiente imagen. Estas dice ahí, primeras aproximaciones del método 2015-2016. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Tenemos nosotros más o menos 9 años sistemáticamente intentando esto. En el lado izquierdo ustedes pueden ver que dice cine 2 pacientes reales. Pueden ustedes ver imágenes reales de estudiantes observando películas. Hay algunos fotogramas, digamos, de las películas. Y en la parte pueden ver un paciente real platicándole a los estudiantes sobre su experiencia con la enfermedad. Esa es parte del método, ¿no? ¿De qué partimos? De que, bueno, conocemos muy bien en la medicina familiar que el cine promueve la reflexión, que el cine nos permite vivir vidas que de otra manera no viviríamos, etcétera. Es un método que nos transporta, digamos, muy cerca de la realidad. Y bueno, ¿y qué son los grupos Valiant? Se preguntarán, vamos a hacerlo muy brevemente. Esos grupos se narran casos que le suscitaron emociones muy intensas a quien desea platicarlos. El foco de los grupos es solamente qué relación médico-paciente se dio ahí, cómo la vieron los participantes, cómo hubieran ellos tomado determinaciones, qué piensan que ocurre. No se analiza la personalidad del clínico ni del paciente, ¿sí? Y bueno, hay más otros procesos, hay reencuentros, hay continuidad, hay un coordinador, etc. Vamos a ver entonces qué fue lo que hicimos. Este es el trabajo de campo. Pasamos a la siguiente. Puede ver una línea del tiempo ahí, sí. Adelante. Sí. En la línea del tiempo, que está un poco compleja, van a ver que hubo 2 generaciones, la línea en azul y la línea en rojo, la segunda generación. Esto inicia en marzo-agosto del 2021 y termina entre el 15 y 22 de febrero. Donde ustedes ven flechitas azules, son momentos en que se hacen entrevistas, hubo entrevistas individuales, hubo entrevistas colectivas, ahí están establecidas los horarios, digamos, el calendario de todas las intervenciones.
Vamos a pasar a la siguiente porque les enredo un poco con eso. ¿Qué se hizo con los datos? ¿No? Ahorita van a ver toda una estructura de los datos, pero ahorita les explico porque alguien no ha hecho investigaciones cualitativas. ¿Qué se hace? Bueno, se graban todas las conversaciones, los foros, se transcriben documentos, etcétera. Y esta es una manera de transcribirlo, es un sistema gratuito donde uno pone su audio y lo transcribe, ¿no? Hay muchos sistemas, pero este es el que utilizamos nosotros. O Transcript se llama. Y la siguiente imagen, por favor. Y lo que ustedes están viendo allí es una imagen del sistema Atlas T, donde se meten los documentos. Teníamos 62 documentos. Ustedes pueden ver ahí destacados el primero, y como el círculo rojo acá donde está el texto, circulé algunas cosas que nos permitieron codificar una serie de frases o oraciones como emociones somáticas, ¿no? Donde decían, el paciente sentí, yo sentí, etcétera, ¿no? Bueno, así es como se hace el trabajo inicial. Pasamos a la siguiente, por favor. Ustedes ven del lado izquierdo donde hay un cuadro rojo, la columna izquierda está enmarcado lo que se llama emociones intensas. Emociones intensas fue entonces una categoría mayor que donde quedó incluido, ustedes ven más abajito, dice emociones somáticas, las que la imagen que yo les presentaba un poquito antes, quedó incluida dentro de emociones intensas, es decir, entre las propiedades de una categoría mayor, donde ustedes después les voy a leer un poquitín para que se fijen. Dice emociones intensas, y los códigos o subcategorías que la conformaron fueron alivio paradójico, bloqueo de la ecuanimidad compasiva, caso difícil, desconcierto clínico, y así hasta abajo, ¿no? Entonces, así es como se va construyendo esto. El sistema te permite escoger frases. A la derecha ustedes pueden ver que hay el inicio de algunas citas que yo puedo tomar de allí. En la parte de abajo, también circulado, donde dice comentario, está, es lo que podríamos decir que es el reporte del libro de códigos que yo puedo obtener de la. Entonces, así estaban pues todos los documentos. Pasamos a la que sigue, por favor. Y este es un memo o una nota analítica, de los cuales tuvimos 45, en el cual el investigador va pacientemente registrando ahí en el Atlas D, o en documentos que va subiendo el Atlas D, sus impresiones, sus motivos por los cuales puso el código, lo cambió, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente, Jessica. Bueno, ahora viene, ¿y qué metodología utilizamos para el análisis y para la colección de los datos, ¿no? Nosotros utilizamos la teoría fundamentada, que se conoce como la teoría grounded theory, ¿no? Que es una teoría de orden constructivista y que vamos a explicar un momentito. Este es uno de los libros más importantes que yo vi sobre esta parte ya más delimitada del constructivismo, porque la teoría fundamentada tiene un espectro grande entre positivismo y constructivismo. Bueno, el valor principal de esta teoría es que sirve mucho para teorizar sobre la construcción de significados, las acciones y las estructuras sociales. Bueno, entre los principios epistemológicos de esta teoría, seleccioné estos para mostrarlos. En esta visión del conocimiento y de la realidad, se considera que las realidades son múltiples. Por ejemplo, existe una realidad objetiva que podemos palpar, medir, etcétera, y una realidad subjetiva en el interior de cada uno, además de una realidad intersubjetiva, producto de las conversaciones, intercambios y demás. Los datos que se obtienen en la investigación no es que estén allí, sino son co-construcciones que dependen de qué le mostramos, cuál era la intencionalidad, cómo lo vio el
el participante, qué dijo o no dijo el investigador, etcétera. Los datos en realidad se construyen mutuamente, ¿no? Y asimismo las categorías se construyen, se co-construyen. Bueno, conducir e escribir la investigación no es neutral, hay ideas, proyectos que uno tiene y hay que ser lo más conscientes posible. Escribimos de hecho, una confesión, digamos, del investigador para que sea como una vigilancia interna en dónde nos podemos equivocar. Y bueno, los significados que se obtienen representan muchas cosas, ¿no? Ideologías, relaciones de poder. Desde luego, puede haber discrepancia entre investigador y participantes y eso es algo perfectamente aceptable en este modelo de investigación. Algo muy importante es que mucho de lo que ocurre en la investigación es de orden tácito, no se puede poner en palabras. Es silente, es intersubjetivo. Cualquier generalización de los datos es condicional y, bueno, es importantísimo estar siempre reflexionando sobre el proceso. Iván, la siguiente, Jessica. La estructura de los datos se las platico brevemente. Fueron un total de 82 documentos, unas 1,200 páginas de texto. Ahí están señalados, ¿no? De dónde salieron, de los grupos Valiant, de los foros de intercambio, etcétera, etcétera. Y esto nos dejó 243 códigos, el código de la parte inferior, de abajo, y un total de 820 y tantas viñetas reportadas en el Atlas. Así que este es el magno mundo, el corpus de análisis, digamos. Estamos la que sigue. Y vamos a entrar ya al mapa de análisis, ¿no? Todo este mundo de información, después de discusiones, análisis, tarda uno mucho tiempo, semanas, a veces meses en esto, hay avances, retrocesos. Y dice, bueno, ¿qué me platican estos datos? ¿No? ¿Qué me dicen? Bueno, nosotros pusimos aquí, como ven en gris en la parte central, aprender economía compasiva como el eje fundamental. Y pudimos darnos cuenta que podemos agrupar los datos en categorías que representan barreras para el aprendizaje de la ecuanimidad compasiva, como serían las tres que están del lado izquierdo: su cultura médica, emociones intensas y la complejidad del aprender ecuanimidad. Y había otras categorías que lo favorecieron, ¿no? Como el autoconocimiento, centrarse en la persona del paciente y los significados del proceso. Si ustedes se fijan en este esquema, hay una llave que abarca todo esto y que denominamos reflexión individual y dialógica. Y esta estuvo en todas partes. Bien, este es entonces el mapa de análisis que nos permite organizar los datos. Pasamos a la que sigue. Voy a pasar a pocos datos y pensé que era importante una imagen visual. Miren, aquí tenemos un dibujo que nos hizo una de las participantes y está su dibujo inicial, digamos, al final del primer año de trabajo, y a la derecha está al final del segundo año. Este dibujo nos permitió abrir las entrevistas. Por ejemplo, le decíamos a la persona, oye, en tu dibujo inicial vamos a ver que dice A, ¿no? El dibujo inicial de la A. Bueno, los dos dicen A, de la izquierda. Dice, veo como una bifurcación de caminos, como una persona un poco triste con un interrogatorio, ahí dice, perdón, signo de interrogación, cierta luz, etcétera. Entonces la persona se explica y dice, sí, yo cuando llegué aquí, no, estaba en una serie de disyuntivas, quería ver la luz, yo me di cuenta que yo usaba máscaras, que yo quería ser bueno, tratar a las personas, pero no encontraba la manera, y me di cuenta que a través de este primer año, que sí es posible hacerlo, sí puedo tener claridad, hay como el yin y el yang, ¿no? Hay una serie de cosas que se juegan y que esto me despierta una esperanza, digamos, ¿no? Y esta misma persona al final del curso se describe a sí misma como más completa, se ve un dibujo con ojos, pues, que pueden interpretar como contentos, alegres, vestida con su chilispinas, ¿no? Con su vestimenta médica.
y donde ilustra un corazón dice amor, compasión, comprensión y empatía. Entonces estas cualidades, cuando las logras desarrollar, dice ella, te logran convertir en un médico, y que se siente al final en ese proceso de haber avanzado en su proceso de conversión hacia. Y bueno, voy a pasarles algunos pocos datos leídos, porque es muy difícil llenarlos de información, pero vamos al final. Cuando se hacía la pregunta, ¿y qué aprendiste en el proceso? Por ejemplo, R37, que bueno, son códigos para mantener su anonimato, dice: ha sido enriquecedor conocer que tus compañeros también tienen ciertos casos que los han marcado, que los han hecho sentir miedo, enojo, frustración, y te sientes identificado y reconfortado, y saber que la ecuanimidad compasiva en tu consulta te va a enriquecer muchísimo mientras la apliques adecuadamente y mientras te conozcas bien. ¿Sí? Esta misma persona dice, cuando le preguntábamos qué es la ecuanimidad compasiva, entonces, ¿no? Es esa capacidad de conocerte primero tú, para poder conocer a tu paciente y llegar a esa empatía, esa buena relación con él. Permitirte verlo como un todo, no nada más como al paciente, sino como una persona, con muchas cualidades, con miedos, inseguridades, emociones, sentimientos, y también permitirte sentirlos tú. Pero tener esa capacidad de saber con qué me quedo yo y con qué no. Entonces ustedes pueden ver que pues hay una expresión clara de búsqueda de autoconocimiento, distinguir las emociones y sentimientos del paciente y las mías, como vieron, si recuerdan el esquema inicial que poníamos de la línea verde, ¿no? Saber qué es mío y qué no es mío. Otro participante dice, justamente, ¿qué aprendí? Saber discernir y tener, pues, ecuanimidad compasiva, conocerte y permitirte sentir, o sea, no negar, sino permitirte sentir, revivir esas emociones. Él hablaba de situaciones muy intensas que le pasaron en su historia, pero no dejar que te abrume, no dejar que, digamos, que te generen como bloqueo, ¿no? Para continuar con la conexión con tu paciente. Tenemos esta misma persona dice, me ha enseñado a trabajar con los pacientes, pero también a trabajar contigo mismo, ¿no? Sí, porque te haces una percepción de ti mismo y te das cuenta de qué es lo que te hace falta, debilidades, fortalezas, en qué puedes desenvolverte, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son tus debilidades, no? Eso es un proceso, pues, de autoconocimiento. Y bueno, así, ya en la fase de discusión, nosotros al final consideramos, digo, nosotros los tutores y los servidores estábamos discutiendo esto ampliamente y consideramos que este estudio, bueno, es el primero de su tipo que trata de enseñar ecuanimidad compasiva. Hay una serie de referencias, hay muchas, aquí puse algunas, donde se ha intentado enseñar ecuanimidad o compasión, pero no ha habido ningún curso que intente enseñar desde el principio, como lo hicimos nosotros, un método centrado en la persona, un método clínico centrado en la persona, y un proceso de reflexión con los grupos Valen y el uso del cine y todo este proceso. No, es lo único que hemos encontrado hasta el momento, ¿no? Sí, la gran mayoría de los cursos que hemos visto son de semanas o días y no incluyen pacientes reales. Y bueno, ninguno de los estudios hasta ahora ha incluido todo lo que nosotros incluimos. Nosotros concluimos, para hacer el cuento más o menos corto, que uno se corroboró el predominio de una subcultura médica y operativa que es adversa, desafortunadamente, para el desarrollo emocional del médico. También consideramos en el punto 2 que el método Rabijal promovió la práctica del método clínico centrado en la persona y facilitó el aprendizaje de la ecuanimidad compasiva. Que el punto 3, que este concepto se incorporó al lenguaje habitual de los residentes. El punto 4, que la investigación abrió espacios para la formación ecuánime y compasiva de los médicos mexicanos y que se aporta un modelo coherente de enseñanza-aprendizaje para este propósito. Pasamos a la siguiente.
le vamos a dar clic aquí, por favor, para que aparezcan todos los circulitos naranja, con color salmón o algo así. Ustedes ven aquí, nada más para recordar, qué fue lo que hicimos, ¿no? Todo el método Rabijal. El punto 1 es el curso de Filosofía y Ciencia de la Medicina Familiar. El punto 2, el método clínico central del paciente. El 3 es el video de los pacientes como profesores. El 4, los casos reales. El 5, los cortos de cine. El 6, los grupos válidos, ¿no? Todos estos fueron en esta secuencia. En todos ellos se grabó, se transcribió, y todos esos influyeron, de acuerdo a los datos de la investigación, tuvieron un papel en el proceso reflexivo, individual y dialógico para lograr el aprendizaje. Pasamos a la siguiente. Ahí vemos un esquema con muchas líneas, ¿no? Las líneas punteadas, etcétera. ¿Sí estamos en eso? Sí, doctor. Muy bien. Pues miren, este es un esquema complejo, es nuestra explicación del análisis de pues, todas estas cantidades de datos que discutimos durante meses, y vamos a ubicarnos en el cuadrito que dice emociones intensas, uno gris que está del lado izquierdo. Emociones intensas fue nuestra materia de trabajo. A partir de allí, si ustedes ven, hay una flecha que hace un doblez, digamos, cruza un círculo verde punteado, permeable. El círculo verde es la categoría 7, reflexión individual y dialógica. Digámoslo entonces que las emociones intensas reflexionadas individual y dialógicamente tocan el proceso ecuánime y compasivo y hacen una asa con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento, a su vez, hace una asa positiva, digamos, virtuosa con las emociones intensas. Entonces, aquí en estos primeros espacios, entre el 2, el 4 y 7, ¿no? Se hace un proceso positivo. Mientras más emociones intensas reflexionamos, más fácil es aprender ecuanimidad compasiva, más autoconocimiento nos da, y el caso siguiente es más fácil que el anterior, ¿no? Muy bien, aprendizaje de ecuanimidad compasivo nos transporta al cuadrito 6, significados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Conforme los residentes fueron aprendiendo más, empezaron a tener significados cada vez más positivos de su propia actividad, ¿sí? Siempre está incluida la reflexión individual y dialógica. Además, fíjense que la reflexión por sí misma permitió centrarse en la persona más fácilmente. Analizamos, por ejemplo, prejuicios, entre otras cosas, y se dieron cuenta que a veces tenemos una serie de ideas ya hechas para cuando un paciente llega y actuamos conforme a ellos. Entonces, la reflexión nos permitió centrarse en la persona, y centrarse en la persona, si ustedes se fijan, tiene una flecha que también hace una asa hacia complejidad del aprendizaje, y otra vez cruza la reflexión y toca el proceso ecuánime y compasivo. Entonces, la reflexión nos permite centrarnos en la persona, facilita o disminuye la complejidad del aprendizaje, y esa a su vez favorece el aprendizaje. Bueno, pues ustedes pueden ver que del cuadrito 6 sale una larga asa azul que toca a la subcultura médica. Es decir, los significados positivos de yo ya me di cuenta qué importante es esto, yo lo platiqué con mis amigos, con otros residentes, todo eso está en la investigación. Eso toca, aunque sea un poquito, pero modifica la subcultura médica, y la modifica positivamente, haciendo que esta subcultura médica haga menos complejo en la línea de puntos negra, que toca directamente a la complejidad del aprendizaje. Cada vez que estos muchachos, por ejemplo, estos 5 participantes avanzaron, permitieron que otras personas alrededor, otros incluso internos de pregrado, como los que platicaba, tuvieron un poquito mejor. Y bueno, la subcultura médica en ese proceso atravesaría poco a poco la reflexión y llegaría en algún momento, tal vez dentro de mucho tiempo, al proceso ecuánime y compasivo. Entonces, este es como nuestro esquema global de
¿qué creemos? Y bueno, viene esta imagen, perdón, pasamos a la siguiente. Viene esta imagen donde en este seminario, pues se pide que destaquemos, bueno, qué podemos hacer para fortalecer esta atención centrada en la persona, que bueno, es fundamental, es un cambio paradigmático crucial. Voy a pasar la siguiente imagen. Esta es nuestra propuesta, ¿no? El método Rabijal podría ser una aportación de la medicina familiar mexicana a la educación médica si se incorporara formalmente a los programas educativos de las residencias del Seguro Social, por ejemplo, que son el más numeroso, ¿no? De las residencias de medicina familiar, para empezar, ¿no? Pasamos a la siguiente. Miren, en los anexos de la tesis, que todavía no está en línea, pero va a estar disponible en cualquier momento, yo presento mi examen doctoral, mi defensa de tesis el 2 de agosto. Está este anexo 1, está descrito todos los puntos del método Rabijal. Paso a la siguiente, por favor. Ahí está una sola imagen donde dice el componente 1, ahí está bases científicas y filosóficas de la medicina familiar, es todo el cronograma claramente descrito, ¿no? ¿Cuáles son los temas, cuáles son los objetivos, cuál es la actividad que se hizo, qué productos se obtuvieron, qué aportó al estudio, qué aportó al aprendizaje y así todo el cronograma de este curso está ampliamente descrito para que alguien que quisiera o que pudiera, pues, pudiera tener una idea de qué se hizo. Y pasamos a la siguiente, solamente para decirles que, pues, a nombre del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar y de todas las personas que hicieron posible esto, mis tutores, los participantes, etcétera, pues yo les agradezco mucho, en nombre de ellos, su paciencia a esta complicada presentación. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Pues definitivamente nos complace muchísimo el ver la presentación de su tesis doctoral y definitivamente pues son estudios cualitativos que son necesarios justamente para que a través de los resultados podamos aprender de lo que es necesario en la mejora de los servicios de salud. De hecho, este tema lo ubicamos en el módulo de investigación de la metodología justo para la mejora de los servicios de la calidad. Y bueno, en el caso de usted, además de tener una metodología cualitativa, también su estudio es diferencial en el sentido de que hace una intervención y a partir de esa intervención, pues también podemos observar el aprendizaje que nos deja para formar al personal de salud, que es tan necesario en estos temas. Bien, pues ahora es el tiempo para las personas que nos acompañan, tanto para las que están en videoconferencia como también para las que están en Facebook. Y si alguna de las personas que está en videoconferencia desea hacernos algún comentario, favor de escribirlo en el chat o también si desean que les activemos su micro, pueden levantar la mano desde la aplicación para que podamos activarles el micro. Como tengo conectado mi celular, tendría que ver los comentarios en Facebook, pero por lo pronto en videoconferencia les dejaríamos la palabra para quien guste preguntar o compartir algún asunto. Estamos atentos y mientras también checo en Facebook. Muy bien. Me están preguntando también aspectos técnicos sobre asistencia, pero si quieren, eso lo podemos ver al final. Sí, aquí en videoconferencia. Sí, aquí.
Eh, Creo que nadie se quiere animar, pero bueno, doctor, mientras las personas se animan para comentarnos, yo quisiera preguntarle, obviamente este estudio, supongo, no lo mencionó, pero supongo que fue para residentes de medicina familiar y desde su perspectiva, ¿cuál sería pues la diferencia que podría haber en este tipo de intervención en otras residencias, dado que, como usted sabe, pues los perfiles son súper diferentes, pero ¿qué pudiera añadirnos o decirnos respecto a este tema? Sí, muy importante. La experiencia fue con 5 residentes de medicina familiar.
en las escuelas de medicina en general, tanto públicas como privadas. Nos sumamos a este comentario. De hecho, en este seminario de investigación nos interesó incorporar el tema como parte de un estudio y los resultados, pero como lo mencionaba, pues también se toca el componente muy importante que es el de la formación. Y aunado a esto, también decir que el estudio se hizo en residentes, pero como bien dice el doctor, también tendríamos que pensar en incorporarlo en lo que es el pregrado, porque justamente pues es ahí en donde los estudiantes en medicina se forman. Tenemos otro comentario de Ivonne Pérez que nos dice, si se aplica la ecuanimidad compartida en la consulta de medicina familiar, ¿qué tiempo recomienda para la atención por cada paciente? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque aparece acá. Mire, en los estudios formales del método clínico centrado en el paciente, se demuestra que no se utilizan más de 5 minutos adicionales de lo que habitualmente da una consulta centrada en la enfermedad. Cuando nos centramos nosotros en la persona, hay un entendimiento oportuno y suficiente para lograr encontrar respuestas a lo que se necesita en una consulta de una manera mucho más eficiente. ¿Sí? Incluso los pacientes, seguramente hay muchos médicos escuchándonos, los pacientes les llegan a decir, mire doctor, yo a usted ya lo conozco, yo nomás tengo que decirle cosas muy pequeñas porque usted y yo nos entendemos muy bien. Punto. O sea, rapidísimo. Llega otro paciente a consulta en medicina familiar y dice, no está el doctor, no, entonces vengo otro día. O sea, el problema es que no hemos entendido que la relación médico-paciente es parte fundamental y central de todos los procesos terapéuticos, de todos. Entonces, no son solamente los 15 minutos de este minuto, sino que a través del tiempo. Miren, el curso, digamos, los antecedentes de este curso lo hicimos con médicos ya egresados, con médicos en ejercicio. Una de estas personas fue una de las que publicó en el libro que señaló usted de casos crónicos centrados en el paciente. Ella, en el compromiso con su paciente, logró cambios que ni los psiquiatras pudieron lograr durante años. ¿Cuánto tiempo? No hay una respuesta inmediata, pero centrarse en la persona incluso puede ahorrar tiempo porque se aclaran los motivos reales de consulta, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero es muy importante la pregunta que hacen. Y yo creo que también hay que reconocer que los sistemas de salud deben de incluir entre sus estrategias la flexibilidad del manejo del horario por parte del médico. En medicina familiar sabemos que en un día normal un médico tiene probablemente entre 1 y 2 pacientes al día que le van a requerir más de 30 minutos. ¿Sí? Y eso es más o menos lo que ocurre. Entonces, un médico que es capaz de mantenerse buen tiempo con sus pacientes, años con ellos, logra un conocimiento tal que le permite resolver la mayor parte de los problemas incluso en menos de 15 minutos, cuando el asunto no es especialmente complicado o difícil y al paciente lo conocemos. Y entonces eso le permite espacio para manejar aquellas circunstancias que le van a demandar mucho más. ¿Sí? Si yo no hubiera sido médico familiar durante todo este tiempo, en el seguro social y privadamente, etcétera, podría tal vez decir que no estoy diciendo la realidad, pero la conozco. Hay pacientes con los que necesitas más de 30 minutos, hay pacientes que si el tiempo lo usas plenamente, lo puedes resolver en menos tiempo, y hay que manejar esa dinámica todos los días. Es el arte de la medicina familiar. Y bueno, hay otros temas que señalar que se llama, hay un sensor interno que se llama gut feelings o presentimiento clínico, bien desarrollado y bien publicado en todo el mundo, en medicina familiar, que le avisa al médico cuando tiene enfrente un problema fuerte o cuando tiene un problema que se resuelve fácilmente. Pero es motivo de otro tema explicarlo, pero existe y está bien desarrollado, incluso reconocido legalmente en los Países Bajos como parte del médico experimentado. Gut feelings, pueden ustedes buscarlo.
Stolper es uno de los principales autores al respecto. Sí, doctor, muchas gracias. También en videoconferencia nos escribe Diego Arturo Zacapa López, quien es nuestro jefe de oficina de Tlaxcala. Saludos. Y él comenta, muchas gracias por su presentación, doctor. Sin duda es un tema muy complejo de manejar. Me pregunto qué papel pudiera tener un acompañante psicológico a los médicos participantes. Lo anterior en relación con la subjetividad del concepto de compasión y las historias de vida y contexto personal de los médicos. Bueno, es que justamente lo que hay que hacer es que hay que entrar a la investigación del método y hacerlo con todos los recursos. Es decir, yo sería feliz, la expresión, ¿no? Como yo sería feliz si me dedicara nada más a enseñar el método sin tener que investigarlo. Yo en esta investigación tuve que ser investigador y profesor. El doble juego, y está bien discutido eso en la tesis, ¿no? Los prejuicios y todos los errores que puedan significar. Yo estaría completamente dispuesto a que en un grupo real de residentes yo pudiera hacer el papel de profesor y que hubiera 4 o 5 observadores, ¿sí? Incluso profesores, que pudieran a la vez que ver cómo se realiza el método paso a paso, cómo aprenden el uso del cine, la discusión de los casos, de los foros, cómo se participa en el grupo Valid, etcétera. ¿Sí? Por eso hice yo un doctorado en investigación psicológica. Para que entonces esos sujetos observadores que no participan como profesores puedan tener una visión más objetiva. Pero luego nos falta lo fundamental. Yo voy a hacer seguimiento de estos jóvenes con respecto a sus pacientes, porque una cosa es lo que yo vea, lo que ellos digan, y otra lo que los pacientes expresan. Tenemos que pasar esa etapa en que los pacientes comparemos los resultados. ¿Qué piensan los pacientes y cómo les va a esos pacientes comparado con otros pacientes que son atendidos de una manera tradicional? Es decir, es un proyecto educativo de investigación que debe durar décadas. ¿Sí? El método clínico centrado en el paciente tardó 25 años en ponerse a punto. Nosotros lo único que estamos haciendo es aportarle lo que le faltaba. ¿Cómo enseño al que quiera aprender a ser ecuánime y compasivo? ¿Sí? Reflexionando. Entonces, sí, en resumidas cuentas, pues la pregunta es fundamental. Debería haber no solo psicólogos, antropólogos, etcétera, observando y darse cuenta de si hay o no un cambio en la personalidad, porque de lo que estamos hablando al final es que ya superamos los prejuicios de hace 30 años, cuando se creía que no se puede modificar la personalidad del médico, que no se debe modificar. Desde que Pierce, en los años 60, demostró que el mejor médico, de acuerdo a los pacientes, el mejor médico era el más paciente, el más ecuánime, el más bondadoso, el que los atendía y los escuchaba. Pero dijeron, todo el colectivo de profesores, oh, sí, eso está bien, pero no se puede enseñar. No, sí se puede enseñar. Esa es la gran noticia. Sí se puede enseñar y hay que investigarlo. ¿Cómo hacer la mejor manera? Pero completamente de acuerdo con el comentario, ¿sí? Y hay que tomar el reto, ¿no? Además, concluyo con esto. Cuando los pacientes les platica uno qué es el método clínico centrado en el paciente, no he encontrado un paciente que me diga otra cosa que, bueno, ¿y por qué no le enseñan eso a los médicos? O sea, el problema es que los médicos no hemos visto con los ojos de las personas, de los pacientes. Para los pacientes es indispensable un método como el que proponemos. ¿Sí? Y cuando nosotros nos enfermamos nos damos cuenta de que cuando cambiamos la postura, ahora somos el paciente, nos damos cuenta que hay muchas cosas que deberían de cambiar en la medicina y la relación con sus colegas. Sí, doctor, muchas gracias. Solo para mencionar y completar el mensaje de Diego, él nos está comentando, muchas gracias, doctor, creo que es un proyecto muy importante que impacta en la calidad de la atención médica y que podría ser un modelo para la mejora de la misma. También, antes de mencionar el comentario de Patricia González, me gustaría darle el micrófono al doctor Rosbel Toledo Ortiz, quien está con nosotros en esta reunión. Adelante, doctor.
Muchas gracias, doctora Jessica Margarita, y pues agradecerle al doctor Ismael Ramírez Villaseñor la invitación a este seminario. Recientemente tuvimos la oportunidad de conocernos y coincidimos en varios de los aspectos en relación a la ecuanimidad compasiva. Coincidimos, doctor, creemos que este tema de la compasión al final es un tema de un valor que puede enseñarse, como usted bien lo menciona. Eh, y que básicamente cumple con tres rubros la compasión, que supera a la empatía y nada tiene que ver con la lástima, que los tres pasos, digamos, es darse cuenta del dolor de las personas, darse cuenta que uno puede hacer algo para limitar o evitar ese dolor y hacerlo. Esta parte tercera de hacer lo que te lleva a la acción es lo que justamente podemos hacer el personal de salud y que vale la pena reflexionarlo y impulsarlo y principalmente difundirlo con el ejemplo, ¿no? Entre nuestros colaboradores y que vale la pena que así nos comportemos en los servicios de salud. Básicamente me conectaba para agradecerle al doctor Ismael y felicitarlo también. Desafortunadamente yo no pude escuchar, el sonido fue muy difícil. Ahí, ¿lo escuchó, doctor? Desafortunadamente no, es que además tengo un problema auditivo. Escuché muchísimo eco, no pude saber qué. Sí. No se preocupe, doctor, le mando un audio y le explico. Básicamente es lo que hemos platicado ya en el pasado. Sí, doctor, solo le comento, yo estoy un poquito más cerca del micrófono. El doctor Rosbel le agradece muchísimo aceptar la invitación a este seminario y pues nos comenta que coincide ampliamente con el tema que está presentando el día de hoy y que definitivamente la compasión es un concepto mucho más complejo que rebasa a lo que es la empatía y que efectivamente en este seminario, al igual que en otros y en la coordinación, pues fomentaremos la formación en ello. Oh, muchísimas gracias, es un halago. Y sí, es muy importante que lo que ha dicho el doctor Toledo, porque nos hemos confundido muchísimo con los conceptos de empatía, compasión, que incluso necesitamos darle claridad, decían mis tutores, antropólogo, que uno de los méritos que pudiera tener este trabajo es de dar orden, porque buscamos bases neurocientíficas, filosóficas, empíricas, qué piensan los pacientes sobre el propio concepto que pensamos los académicos, etcétera. Y justamente lo que dice el doctor Rosbel, los pacientes buscan la compasión, aceptan la empatía, pero prefieren la compasión y rechazan por completo eso que llamamos lástima o simpatía. Y si alguien lo duda, hay muchísimas pruebas de que esto produce resultados medibles, objetivos, en el beneficio de los pacientes y en la satisfacción del ejercicio profesional del médico. ¿Sí? Que el médico sometido al burnout, a desaliento, etcétera. Vivimos una epidemia de desaliento entre los médicos, entre personas de salud. Entonces, este es un reencuentro muy importante. Vale la pena, pues, y agradezco muchísimo los comentarios del doctor Rosbel. Y bueno, pues lo vamos a tener por acá en Guadalajara en septiembre. Pues muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. También sigo con los comentarios. Patricia González Ramírez, ella dice, buenas tardes, considero que no solo este tipo de temas tendría que ser para los médicos, también el personal de enfermería, que somos quienes estamos más tiempo con el paciente. No sé si al respecto quisiera comentar algo. Oh, claro. No, las enfermeras son el último baluarte. El día que perdemos a las enfermeras, la salud se va al debacle. De hecho, parte de lo que mostramos nosotros en el cine, por ejemplo, es como la enfermera
comparte esa compasión con una paciente cuando todos los demás la ven como un objeto de investigación de una patología. Es fundamental. De hecho, quiero decirles que el método clínico centrado en el paciente que surgió en la investigación de la medicina familiar se ha extendido al trabajo social, a muchas especialidades como la oncología y desde luego que la enfermería. Yo creo que tenemos que reencontrar que el papel del médico y de todas las personas en enfermería y de todas las personas, hasta el último persona que abre la puerta en el hospital, somos parte de un complejo destinado a que las personas les vaya mejor. No estamos ahí para competir ni para establecer un sistema jerárquico. Somos seres humanos tan débiles, tan frágiles como aquellos que están enfermos. El gran problema es que justamente nuestra formación nos ha hecho pensar que como dominamos ciertas técnicas o ciertos conocimientos, nosotros no somos sujetos de la enfermedad y el sufrimiento igual que todos los demás. Este tipo de cursos precisamente es lo que nos recuerda. Somos humanos atendiendo a humanos. Así de simple y de complicado. Muy bien, doctor. Así es. Tenemos una pregunta más de Facebook. Teresita Morfín López pregunta, ¿es necesario el acompañamiento psicológico, es decir, psicoterapia para los residentes? Teresita es mi profesora, tutora principal, es experta en comunicación. Bien, yo creo que lo que yo puedo decir que hemos encontrado en este trabajo, porque el análisis lo seguimos haciendo, ya tengo unas ideas acerca de las que imprimí, ¿no? Este tipo de curso hace descubrimientos de aquellas personas que necesitan un tratamiento psicológico especial. Quiero que eso se entienda bien. Como decía una de las participantes, dice, yo pensé que medicina familiar era solamente atención primaria, dice, pero veo que hemos profundizado hasta nuestros sentimientos, dice, yo ya soy otra persona. Entonces, yo también como profesor, claro, aún sabiendo y con 40 años de experiencia, descubro una serie de cosas que me tocan, ¿no? Muy bien, esta experiencia también nos dice qué participantes necesitan de un apoyo adicional. Miren, en los grupos Valid, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en los grupos Valid es que cuando entra ya un participante, en el caso de los grupos Valid de médicos, aunque también los hay de otras especialidades, enfermería, etcétera, hay algunos médicos que tienen un trastorno psicológico ya tan severo que les hemos pedido, oye, hazme un favor, de verdad, ya no vengas al grupo. Porque no podemos, es que el grupo Valid no es para tratar los problemas severos que alguien pueda tener en su historia de vida. Es para mejorar la relación médico-paciente. De hecho, nosotros decimos que cada paciente que nos cuesta un gran trabajo desde el punto de orden de la relación, nos entrega el diagnóstico de qué problema tenemos. ¿Sí? ¿Por qué nos gusta atender niños, pero no nos gusta ver personas embarazadas? ¿Por qué nos encanta atender ancianitos, pero no queremos ver mujeres que nos piden anticonceptivos, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Entonces, muy buena la pregunta que hace Tere, porque si le entramos a fondo a esta circunstancia, nos damos cuenta que realmente descubrimos nuestro propio diagnóstico y que probablemente tengamos que enfrentarnos a la situación de decir, yo debo ir a otra cosa. Esto no es para curar un dolor que acabo de descubrir, ¿no? Que a lo mejor puede ser muy grande. ¿Sí? Y los muchachos descubrieron cosas, pero todas fueron manejables. En este grupo no hubo una sola persona que hubiera requerido de un manejo adicional. Pero eso es un elemento de investigación también importante, ¿no? Que deberíamos seguir teniendo en el futuro. Muchas gracias por esa pregunta.
Sí, doctor, muchas gracias. Finalmente, Diego Arturo Zacapa también solo agrega, excelso comentario del doctor Ismael. Muchas gracias por compartir tales reflexiones y también nos manda saludos a Ladín, muchas gracias. Y el comentario de Reina Vázquez Méndez nos dice, excelente ponencia. Gracias por tener el reconocimiento del personal de enfermería como un ente en la atención de los pacientes. También comentarle, doctor, que tenemos audiencias de diferentes partes de la República, de diferentes unidades. Nos mandan saludos desde el Hospital IMSS Bienestar, doctor Rodolfo Torre Cantú, también el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto de Quintana Roo. Saludos desde el Hospital Infantil de Tamaulipas. Y pues ya no hay preguntas ni comentarios, doctor, así es que más bien le preguntaríamos a usted si quiere añadir algún comentario para cerrar la sesión del día de hoy. Pues solamente agradecimiento, la verdad, es lo más, esta oportunidad ha sido muy generosa. Y bueno, pues agradezco muchísimo al doctor Roosevelt, a todos ustedes, y pues hay que seguir aportando, ¿no?, a lo que se pueda para la población. Yo creo que le debemos muchísimo al pueblo de México, como médicos en especial, y yo digo que los que venimos especialmente de una escuela pública, pues no debemos ceder nunca nos jubilamos. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Muchas gracias, doctor. Pues también le agradecemos muchísimo su participación con nosotros. Coincidimos con usted en el tema, en la metodología, y por supuesto nos gustaría que siga compartiendo con nosotros en otro momento. Ya le haremos la invitación para otro tipo de contenidos. Pues muchas gracias, y solamente para las personas que estuvieron preguntando sobre la asistencia del día de hoy, no hay asistencia como tal. Lo que tienen que hacer es registrarse en la Plataforma Educativa de Salud para el Bienestar, mejor conocido como CIESABI. Esta plataforma pues es para el personal de salud, y si ustedes no la conocen, tienen que registrarse por única ocasión. Tienen que llenar todos los campos de registro, se les genera una cuenta de usuario, una contraseña, y posteriormente ustedes pueden acceder no solo a este seminario de investigación en salud, sino también a los 13 seminarios en total que tenemos durante toda la semana. Estos seminarios están programados en diferentes días, horarios. Tenemos el seminario de medicina y salud, el seminario de atención primaria de salud también, salud mental, docencia en salud. En fin, son 13 seminarios que ya tenemos, y además de esto también los más de 48 cursos virtuales que están disponibles en la plataforma. Así es que les voy a poner en el chat el mensajito donde pueden acceder al registro. Y también comentarles que afortunadamente ya está en funcionamiento la plataforma, había estado en mantenimiento, así es que ya pueden acceder a los cursos que tenían pendientes. Las personas que están interesadas en obtener la constancia de la sesión del día de hoy, tienen que entrar a la plataforma, hacer la evaluación, y después de aprobarla se les va a generar su constancia. También les recordamos que si no pudieron entrar a esta sesión en vivo, todas las sesiones se quedan grabadas en el repositorio, así es que también pueden acceder y pueden hacer también su evaluación y se les genera su constancia. Bien, pues muchas gracias a todas y a todos, y que pasen buena tarde.